última canción que yo te cantaré, una serenata y me despediré, porque un día tú me pediste tiempo y yo te di tu tiempo, suficiente te esperé. Poquito a poquito se murió este amor, se siente bonito hablarte sin dolor, se nos acabaron tantos... Amigos, bienvenidos a un programa más, y además déjenme agradecer al licenciado Manuel Muñoz, que hace el favor de acompañarnos semana a semana y que muchas veces hace el favor de conducir el programa, y bastante bien, con temas que pensamos que a usted le interesan. Y mire, yo creo que hoy vamos a hablar de calentadores de paso y calentadores normales. Vamos a hablar de gobiernos que son un elefante con reumatismo, a gobiernos que son organizaciones criminales. Pero antes que nada, pues déjenme darle, además de agradecerle a usted que hace el favor de escucharnos o de reescucharnos, pues la bienvenida al licenciado Manuel Muñoz. Manuel, muchas gracias. No, muy buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a Decisiones Fotográficas. Recuerden que hoy es viernes y que deben de estar mucho más tranquilos porque la semana pues está agonizando. Pero el cuerpo lo pide. Y el cuerpo, sí, y aparte es inicio de mes, tenemos Así que empezar es, el primero de mes. Sí, claro. Febrerito, Sí. ya el mes del amor y la amistad, ojalá y que... Mañana los tamales. Para empezar. Para empezar, tenemos aquí a alguien que ya le habíamos endosado una dosificación de tamales, Sí, que claro. esperamos que, un saludo a la licenciada Victoria, ahorita que me acuerdo, ¿no? Y además, sí, efectivamente empieza el mes del amor y la amistad, ¿no? El 5 de febrero, Día de la Constitución, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. O sea, hay muchas cosas que hacer. Sí, hay muchas cosas pendientes todavía por celebrar y también tenemos que pues, una situación política que está ahorita un poquito caliente, ¿eh? Bastante caliente. No, ahorita está un poquito caliente, un poquito. Todavía no empieza. Todavía falta. Apenas están prendiendo el comal. La elección que va a venir ahorita para el gobernador de Puebla, se Así está es. poniendo, de verdad, muy, muy caliente. Fíjate que, bueno, y además, ya que hablábamos de calentadores, y ahorita le digo por qué, resulta que, pues usted que siempre fue del siglo XX, ¿verdad? Hablo para cierto sector social, y que conoció desde los calentadores de leña a la novedad del calentador de gas, y bueno, hoy más recientemente, pues los calentadores instantáneos, los calentadores de paso. Y fíjese que esto se parece mucho a lo que justamente el licenciado Manuel Muñoz hace el favor de compartirnos. ¿En qué va usted a basar su criterio para definir su voto, su preferencia hacia este nuevo proceso electoral que se va a efectuar aquí en Puebla? ¿Hacia lo tradicional? ¿Hacia lo moderno? ¿Hacia lo que, pues si le pone uno combustible calienta, o a lo que tal vez por ahorrar agua y combustible, pues tal vez no caliente? Pero esto tiene que ver directamente proporcional con lo que hoy en la mañana, en las ruedas de prensa que da el presidente de la República, justamente a una pregunta expresa de la prensa, él respondía que este gobierno, bueno, a la pregunta expresa de que, pues como hoy se celebran los 60 días de nuevo presidente de la República, y que como él sentía que iba avanzando o retrocediendo, y él contestó que el gobierno falta echarlo a volar, porque el gobierno es como un elefante con reumatismo, pero que el gobierno que antes existía era una verdadera organización criminal. Y fíjese que esto tiene que ver, vamos a indexarlo, a este mismo razonamiento. ¿Qué va usted a preferir? ¿Meterle combustible para que caliente relativamente seguro, o chance y caliente por ahorrarse unos pesos? ¿Qué va usted a hacer? ¿Empujar al elefante reumático para que jale? ¿O va usted a preferir a esos gobiernos, a esas organizaciones criminales que ya habían pensado en decidir sobre usted con o sin su gusto, con su o sin su anuencia, con que le vaya bien o que les vale sorbete? ¿Qué va usted a preferir? O sea, hoy en día, con esta nueva transición gubernamental de la Cuarta Transformación, que le aclaro porque me gusta ser honesto, yo no voté por ellos, pero sí, realmente López Obrador es un presidente desconcertante, en el sentido de que si usted lo escucha, de que si usted lo ve tarde que temprano, verdaderamente les pide a todos los delincuentes, por favor, que se porten bien.
Y mire, ese lenguaje entre los mexicanos no estamos acostumbrados a escucharlo, porque usted recordará que en el pasado, pues si usted obstruía las vías del ferrocarril o hacía una manifestación sindical o cosas por el estilo, pues le daban sus zaponazos por arriba de la cabeza, ¿no? Pero hoy verdaderamente es desconcertante. Y bueno, finalmente haya usted votado o no, su obligación es solidarizarse con lo que le vaya bien al presidente para que le vaya bien a México. Pero regresando al tema que nos había ocupado, es lo que tiene usted que pensar, porque recuerde que Morena se conjuntó pues con muchos pegotes, con muchos parches de muchos partidos, y la gran pregunta, y además de varios partidos, y que ya otros actores como este muchacho Calderón Hinojosa está pensando en hacer otro partido político. Cuadri, casi con sus bigotes, su cara de intelectualoide, pues también va a hacer su partido. Entonces, la pregunta es, ¿estos cabrones van por el poder y todo lo que eso les conviene? Porque recuerde usted que López Obrador justamente ha estado abriendo la cloaca de la corrupción que hay en Pemex, una industrialización del crimen organizado, así, de ese tamaño, en donde supuestamente nadie sabía cómo se robaban el combustible, pero eran miles de millones de dólares al año, y hoy Pemex atraviesa por un hueco financiero verdaderamente dramático, a donde la calificadora Fitch and Ratings, pues justamente lo degrada a México por culpa de Pemex. Pero a final de cuentas, eso es lo que hoy les pasa a las nuevas intenciones de gobierno, que tienen que venir arrastrando las corruptelas, las asquerosidades. Mire, si usted pensó que un día votó por ellos, porque yo también estuve en ese enjuague, qué jodido es uno. Porque resulta que estas alimañas pues, se organizan allá arriba y se pasan la pelota. Yo no lo sabía, por eso es que hoy la sociedad realmente empoderó tanto a López Obrador, y yo no soy fan de él, pero sí es un presidente desconcertante. Y lo más sorprendente es que todavía hay población, hay gente que está casada con esos partidos, que nos han venido a quitar lo poco o mucho que logremos producir, se lo han llevado ellos. Pero tú recordarás que además es un mandamiento, ¿no? Que ganarás el pan con el sudor de su frente. Bueno, y que estos cabrones, pues que son más arriba de Dios, pues ellos se ganaban la lana por montones, no solamente a nosotros, y ellos comían pero, sí, claro. Pero es que es verdaderamente escandaloso, Manuel. La gente que cree en el trabajo honesto, la gente que se arriesga a invertir, a poner un taller, un changarro, una empresa, un comercio, o quien tiene más lana y pone pues una industria o un negocio más en forma, pues es gente que le arriesga, que le apuesta al trabajo. Pero estos sujetos, o sea, ese pasado vergonzoso, aquí en Puebla se hizo eslogan esa frase que le voy a repetir, ese pasado vergonzoso que nos avergüenza y lastima y que no debiera volver. Y mire, quien lo hizo, que fue la Alianza del PAN, también dentro de esa organización hay mendigas ratas. Tan es así que ve, bueno, a caso concreto, ahí está el ayuntamiento y todos los problemas del ayuntamiento acá locales de Puebla, que gracias pues al turista ese que estuvo como alcalde, Bank Cerrato, pues vea usted cuántos problemas ha dejado acá en la ciudad que todavía no se logra echar a andar. Muchos discursos, sí, de historia, porque los temas que ocupaba políticos, pues la verdad, si usted revisa sus discursos, no hay mucho discurso político. Hay mucho que si San Francisco, que digo, no es menor la historia de la ciudad, pero no es el conducto en el que un político tiene que dar un discurso político para la sociedad en lugar de contratar un historiador. Entonces, de ahí viene que se me ocurrió decir, pues sí, fue como turista, en la alcaldía, pues fue un turista, pero básicamente un trabajo de presidente municipal, pues vaya. No sé si faltaban los cohetes después de que platicara qué pasó con los frailes durante la Edad Media, pero bueno, pues a final de cuentas fue un turista. No, y lo más preocupante de todo esto es que los poblanos pues nos quedamos con las manos vacías esperando a ver pues que nos llegara un buen gobierno, ¿no? Así y es. hasta el día de hoy, así como lo refieres con incluso los pequeños negocios que llegan a lograrse abrir gracias a esa burocracia tan mal hecha, Sí, Manuel. a veces ni siquiera ellos pueden estar tranquilos.
Cuéntanos, abúndanos en ese tema porque es bien aparte importante. De esa gente que dice yo le entro, quiero ser emprendedor, quiero trabajar decentemente y que la burocracia y toda la gente que está alrededor, como son inspectores y ese tipo de gente, pues también quieren sacar tajada de la gente decente, sí. Sí, ¿no? Y eso es lo que orilla mucha gente ahorita, incluyendo, bueno, metiéndonos al tema del robo, de huachicol y la delincuencia que está en todos lados. Eso es lo que pues, de alguna forma sin querer están obligando estos gobiernos a la población a hacerlo. No los justifico, pero pues imagínate, tú vas a poner un changarro y de primero pues tienes que pagar la renta del local. Ahí te tienes que juntar tu lana. Sí. Después tu permiso ante ayuntamientos, SAT, Protección Civil, o sea, y todos ellos es una sacadera de lana que al final dices, ¿sabes qué? Pues me sale más barato no ponerlo. Y estar en la informalidad. Sí, claro. Dedicarme a huachicolero, que fíjate que realmente es bastante vergonzoso que pues ya la masa tomó esa idea de robarse el gas y robarse la gasolina, pero además de esto, mire, le voy a explicar o le voy a compartir algo que es bien interesante. Usted recordará que en años pasados, no sé si en toda la República Mexicana, en todos Estados Unidos mexicanos, o nada más haya sido local, que no lo creo, las exigencias de los verificentros porque su desgraciada carcacha lograra pasar la verificación. Y antes, vamos siendo sinceros, porque todos creo que lo llegamos a hacer en algún momento. Si no pasaba, pues una lana por debajo del agua y ya pasaba. Pero llegó un momento en el que se pusieron exigentes a un grado extremo, como marcan las normas californianas de 1972, ¿verdad? Que fue el primer estado que generó las verificaciones y a donde hubo un control ambiental serio allá en Estados Unidos. Bueno, pues en años pasados recientes aquí en la ciudad se generó una política de que, ¿sabe qué? Su coche no pasa la verificación. Oiga, no friegue, pero pues si es del año que estamos corriendo, pues no pasa, cabrón. Y entonces, ahí tiene usted dándole trabajo a mecánicos, dándole trabajo a gente que se dedica a los sistemas de escape, dándole trabajo a las empresas que venden las plantas motrices, etcétera, etcétera, etcétera. Y mire usted cómo es la situación. Si los desgraciados gasolineros corruptos, porque hoy se sabe gracias a las expresiones y al trabajo que ha hecho el gobierno federal, ¿cuántas gasolineras compraban gasolina de contrabando? Entonces yo creo que los ciudadanos merecemos demandar a esos políticos corruptos que nos obligaban a pasar una verificación con gasolina que no servía. ¿A qué voy? Cuando la gasolina se hizo, el huachicol se hizo popular, que se estaba vendiendo en todas las esquinas, todos los sistemas de comunicación y todos los altos funcionarios, que yo me imagino han de haber sido ingenieros petroleros esos cabrones, para poder decir que esa gasolina no servía y que dañaba los vehículos. Dígame usted si no son hipocresías, si por años nos han vendido ese tipo de gasolina. Pero como ellos piensan que tanto usted como yo somos idiotas, piensan que no vamos a darnos cuenta jamás de sus cochinadas, de sus cochineros, porque si siempre nos han vendido gasolina de contrabando, entonces ¿cómo diablos va a pasar mi coche las verificaciones? Y entonces yo como ciudadano me veo afectado. Pero recuerde usted algo, según ellos, usted fue el culpable porque usted decidió que ellos se empoderaran en el gobierno. Hoy que hay un proceso electoral, bien vale la pena recordar cómo iniciamos este programa. ¿Va usted a querer un calentador tradicional o un calentador de paso? ¿Va usted a querer picarle la colita al elefante reumático para que se apure a funcionar? ¿O va usted a vivir otra vez esos gobiernos que son clanes criminales? Porque si retomamos eso, ¿cuánto dinero gastó usted con su vehículo modesto para que pudiera pasar las verificaciones? Para ajustarnos a lo que decía papá gobierno, cuando que papá gobierno fomentó, alcahueteó o tapó la venta de combustible robado junto con algunos o varios, o muchos, no sé, gasolineros corruptos. Pues no que la gasolina esa estaba alterada y le faltaba un componente, pues no que descomponía los motores. Entonces, como ciudadanos, mereceríamos que nos regresaran todo el dinero que nos costó todas las reparaciones de nuestros vehículos, porque ellos son los culpables de que haya tantos políticos con gasolineras, tantos empresarios con gasolineras, porque de repente hay gasolineras cada 2 calles. Y es que ese es el truco, fíjate, ese es el truco,
Yo político les digo, ¿sabes qué? Si compras el huachicol con los de la esquina, no sirve. Cómpralo en las Cómpralo gasolineras. conmigo. ¿No? Sí. Cómpralo en la gasolinera, que cinismo, casualmente ¿no? es Qué mía. cinismo, sí. Y casualmente también vendo el huachicol, ¿no? Es plan con maña. Y además, ¿cuántos políticos tienen gasolineras? Sí, ¿no? O Y sea no que, nada más ¿por es con qué? la gasolina, ¿eh? No nada más es con la gasolina. ¿Con qué más es? Cuéntanos. Nada más con, asómate en el centro histórico, ¿cuánta gente informal hay? Y Bueno, esos- pero esos son comerciantes. Bueno, Sí, pero ajá. a ellos también se les pide su mochada. Bueno, ¿Y pero... por qué crees que no los reubican? Pues porque si los reubican, pues ya pierden su mochada. Fíjate ¿no? que además celebro que hayas tocado este tema. Eso es una de las cosas que heredaron esos gobiernos corruptos o ineficientes. Porque, ¿sabe? Resulta que en días pasados hay una expresión. Mire, este programa por años, si usted tiene el gusto de buscar por ahí algunas referencias, desde hace 6 años y fracción, siempre hemos estado en pos del respeto hacia la mujer. Y no porque seamos feministas o porque tengamos otro tipo de tendencias, no, de ninguna manera. Pero siempre hemos pensado que ese esfuerzo que hacen las mujeres por ser madres, esa carrera tan enorme que comparten ellas con nosotros en la búsqueda de la vida, dentro de esa enorme carga que les genera más kilos de peso, con más trabajo para todo su organismo, riñones, pulmones, corazón, para poder tener el ejemplo de madres, yo creo que eso simplemente bastaría como para ver a una dama y por supuesto brindarle todo tipo de garantías, indistintamente de lo que usted considere bello o no. Por eso es que este programa a lo largo de todos estos años se ha caracterizado por ese respeto a la mujer. ¿A qué viene esto? Pues que el día de ayer, estas personas que heredó el gobierno de Bank Cerrato, que los despidió justificada o injustificadamente, pero que fue durante su turismo en el paso por el cargo, hereda este tipo de problemas a esta nueva administración que encabeza la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, y la enfrentan, la confrontan de una manera tan salvaje, porque sí es bueno pedirle cuentas a las funcionarias y a los funcionarios, porque además nos la deben. Pero ¿cuál es la diferencia de exigir o de reclamar nuestros derechos a una confrontación, a una manera agresiva en cómo se dirige uno hacia una mujer? Yo creo que sí cabe bien pensar la cordura, que de la misma manera en que hay mujeres desempleadas con una lucha justificada o injustificada, también, y que sería una injusticia que llegara un policía, que llegara un ciudadano cualquiera y que por el hecho de estar obstruyendo la vía, pues les dijera a uno que su movimiento no es parejo y se le fuera uno encima con gritos y con amenazas. Yo sí creo que antes que nada el respeto está por delante, y tan es importante el respeto que vea usted al expartidazo PRI. Cuando se perdió el respeto se acabó la estructura. Cuando mataron, cuando generaron un magnicidio, una falta de respeto catastrófica hacia una misma institución, se perdió el respeto y se acaban las cosas. Siempre vale la pena el generar una sociedad de valores y con valores, porque ¿qué nos separaría entonces de los animales? A nosotros, mire, yo no pienso, bueno sí, a veces pienso que algunos bípedos son el milagro de la teoría de la sabana, pero no quiero pensar así. Vamos siendo civilizados, vamos pensando que no bajamos de los árboles arrastrándonos en 4 patas y recargándonos de los nudillos. Vamos a pensar que efectivamente no somos ese milagro, sino que somos una especie diferente. Y en eso yo creo que, no sé si usted coincida o no, pero sí, por ahí debemos de trabajar duro. Y es que de cualquier lado que lo veas, por ejemplo... Sí. Además habla Manuel, porque me da pena, parece que me invitas y no me deja, y no me callo. De cualquier manera, imagínate, si fuese la evolución, yo creo que ya estamos evolucionados, porque eso fue hace mucho tiempo, y hoy ya tenemos la capacidad de entender, valorar, razonar, cierto, y conducirnos como lo que debe de ser. Debería de ser, efectivamente. Sí, y la gente que es más religiosa y que cree que somos creados por una divinidad, pues mucho más razón tendríamos que ¿verdad? De una forma correcta. Es lo que yo pienso. Ahora, también, Manuel, sí. A veces se llega a entender por las situaciones que llega a pasar la gente, pero a veces no son los conductos, ni las formas, ni los medios. Así es. ¿Sale? Hay
a la alcaldesa la vez pasada, bueno, ha estado corriendo un video donde la encaran. Sí. Y oye, ¿de qué forma? Por cierto, un homólogo mío de nombre, pero que ese no soy yo porque yo estoy acá. Y yo lo entiendo, o sea, quiero entenderlo, porque pues sí tiene razón, o sea, él perdió su trabajo, pero también tengamos en cuenta algo, o sea, si pierdes tu trabajo no es por buen elemento, o sea, si tú pierdes el trabajo, no es porque eras el mejor. Así es. ¿Sí? O sea, si perdiste tu trabajo es porque pues no servías, ya no fungías. Así Tu es. área era ya inservible. ¿Por qué? Pues porque no le diste un valor a tu trabajo. Sí, Entonces, coincido contigo. si él está despedido, ya sea justa o injustificadamente, pues es porque ya no servía tu trabajo. Pero además no son las formas, estarás de acuerdo. Sí, claro, ¿no? o sea, no son las no, maneras. imagínate, Yo, o sea, que en otros tiempos, con esos gobiernos que le decía yo que ojalá no regresen y que no fue el eslogan mío, que nos avergüenzan y lastiman, pues ya los hubieran puesto a medianoche, les apagan las luces, las cámaras y les llueve el agua y una garrotiza, porque aquí en Puebla lo vivimos varias veces. Sí. En otros tiempos, fíjese que por eso le mencionaba yo que ciertamente, y le repito, porque creo que eso es un acto de sinceridad cuando uno trata de ser medianamente honesto. Yo no voté por López Obrador, pero sí es un presidente desconcertante en el sentido de cómo todos los mexicanos, imagínense las creencias del norte, Sonora, Tamaulipas, las creencias del sur, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, las creencias de nosotros, centro, México, Puebla, Hidalgo, sé que, y digo, más todos los estados anexos, por supuesto, pero esa situación que un presidente de la República casi les diga, a ver niños, pórtense bien, porque si no, mire, los voy a dejar sin dulces. La verdad es que es desconcertante. No, y lo sorprendente es que están obedeciendo. Por eso te digo, sea, eso es lo desconcertante. Puede ser que él está aplicando algo que nunca se había aplicado. O sea, aquí el mexicano está acostumbrado a que si no entiendes ahora sí que si no entiendes te agarro chingadas. Así es. Y como sé que no vas a entender, pues desde de una inicio vez, te agarro chingadas. Exactamente. Cuando llega alguien y te dice, a ver, mijo, por favor, chingado, este güey, ¿qué? ¿Está loco, güey? Sí, pues por eso. Darle caso, porque si no, imagínate, nos va a ir peor cuando nos pegue. Fíjate que es tan desconcertante como que primero los medios sacaron la situación del presidente del gobernador de Michoacán, que no podía arreglar lo de los muchachitos estos de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y entonces estaba muele y muele que pues era problema del gobierno federal, ¿verdad? Y primero lo sacaron los medios que una semana antes de todo este problema, pues el gobernador, pobre muchachito, pues, deseoso de conocer el mundo, porque pues, como nunca han salido, ¿verdad? Como no conocen más allá de 120 kilómetros de su ciudad, ¿verdad? Pues se fue a España a un foro turístico internacional, ¿no? Pobrecito. Primero lo sacaron los medios antes que lo sacara el mismo presidente, que le diga, pues está viendo cuál es el problema, que tienen obstruidas las vías del ferrocarril en Michoacán, que se perdían 1,000 millones de pesos diarios, que los empresarios estaban tirados al piso, que el centro del país no salían los recursos, que hasta el Super Bowl se iba a quedar sin guacamole, y todo ese tingladero de cosas, y el gobernador de allá en España. Mire, que estaba haciendo promoción turística. Sí, pobrecito. Y es que es entender, pobre hombre, en su fregada vida había salido a otro mundo, entonces pues sí le deslumbró, ¿no? Sí, claro. Pero lo raro de esto es que curiosamente el presidente lo tocó hasta muchos días después que la misma prensa ya lo había tocado. Por eso te digo que es desconcertante. Y curiosamente, pues sí, les dieron su lana a estos abusivos, porque pues yo no sé si hoy vamos a unirnos. Mire, si yo hablara negativamente, porque también se puede hablar de esta forma, pues vamos a juntarnos 500 pelados y vamos a tapar la autopista o cosas así, y hasta que venga el presidente y nos dé 1,000 millones, soltamos eso. Y si no nos lo da, además lo soltamos, y como la gente hoy, pues que es que todavía nos deben 5,000 millones más. Entonces, de ese tamaño, a veces también se transforma ciertos grupúsculos de la sociedad, que fíjese que hace muchos años, en época de la revolución, digo, yo no viví, pero pues como todos tuvimos familias que nos pueden contar, en donde el doctor, el maestro y
y el abogado eran una referencia de moralidad, eran una referencia de abnegación por su propia carrera, en donde los médicos se esforzaban por salvar la vida y no por quitarle la billetera, en el que el maestro realmente se esforzaba porque usted aprendiese y que por eso era maestro, porque no solamente le enseñaba a escribir, sino que además le enseñaba ciertos oficios propios con ciertas técnicas endémicas de su entorno, ¿verdad? Y que por eso llevaba el título de maestro, en donde verdaderamente, ¿sabe qué? Pues no creo que ningún maestro se quedara sin comer, porque la misma gente en agradecimiento pues le llevaba lo propio, y no bajo el sentido de la corrupción, sino de esa abnegación hacia reconocimiento del sacrificio que como mexicanos nos ha caracterizado. Pero hoy en día ciertos delincuentes vestidos o disfrazados de maestros, que además, si lo vamos poniendo claro, de la secundaria le brincaban al magisterio, ¿estarás de acuerdo? Porque ni siquiera una carrera tan larga. Y que además ser maestro hoy pareciera que se sienten dioses, porque recuerden, aquí mismo en la ciudad, cuántos han escalado políticamente y cuántos se han acordado de esos pobres niños, de esas pobres criaturas a los que se deben. Hablan de su infancia triste, que fueron jodidos, pero realmente solamente show, porque a final de cuentas han hecho nada. Manuel. No, pues ahorita nada más la reforma educativa está parada, ¿no? Así es. Y los dos, bueno, ya no son maestros, ya son profesores. Ah, bueno, ¿no? además. Porque, o sea, ya, como bien lo decías, ya la palabra maestro ya les queda muy grande a estos señores. Sí, la verdad es que esas ya son profesores. Sí. ¿No? Digo, no todos, porque hay gente que sí, pero hay gente los menos. Pero fíjate que eso se da hasta, como decían, en las mejores familias, porque no nada más era en el sector de los maestros, en policía, en tránsito, todo, o sea, todo, pues en todo tenemos para dónde ver, y todos nos vamos a aventar con eso. Regresamos, señores, no se despeguen.
de algún país vecino, países hermanos, algún otro país que los quiera apoyar y que estén llevando, no sé, insumos, algún tipo de apoyo? Claro, fíjate tú que ya los Estados Unidos, de hecho, le dio una parte del dinero que tenían para que entren lo que es todo ayudas humanitarias. O sea, es el único país en el mundo donde no pueden entrar ayuda humanitaria porque esta gente corrupta no quiere que entren ni alimentos ni medicinas, quiere que la gente se muera. Eso es absurdo, eso no tiene sentido. Y de los países que nos apoyan, te puedo decir lo que no nos apoyan, que son poquiticos, son menos, porque de hecho todos nos apoyan, lamentablemente, como el caso de México. Sabemos que el pueblo de México nos apoya, nos quiere, está con nosotros. Obviamente, pues tienen un presidente que tiene otra óptica y otra visión, que yo jamás les deseo pasen ni por una cuarta parte, que miren con los ojos de Venezuela y vean lo que nos pasó. Pero del resto, la Unión Europea ya nada más queda que no sabe muy bien Italia, pero lo que es España, Francia, todo Estados Unidos, Colombia, Brasil, todos, obviamente todos están a favor de Venezuela y todos han reconocido a Juan Guaidó como el nuevo presidente interino de Venezuela. Rebeca, fíjese que José Antonio Ramírez le está comentando esto. Ustedes como pueblo venezolano en Guaidó no tienen cifradas todas sus esperanzas, y cuando le escuchaba yo a usted expresarse que están tan desesperados que el camino es el más fácil porque ya no tienen nada que perder, verdaderamente es alarmante, y verdaderamente también comparto con ustedes su desesperación, porque cuando un ciudadano, cuando un ser humano, cuando una mujer se expresa de esa manera, verdaderamente está hablando desde lo más profundo del corazón, que es algo que nos ha caracterizado a los latinos, y que pues qué pena que el sueño bolivariano realmente no se logre conjuntar, pero que desde aquí, desde México, créame que muchos mexicanos también apreciamos el enorme esfuerzo con los que ustedes han sabido sobrellevar estas tiranías, que bueno, pues el Cono Sur también es afectado, no hoy, sino desde hace muchos años, por cada sujeto que llega ahí a empoderarse y a abusar de ustedes como sociedad, a desconocerlos como esos coparticipantes para generar un mejor progreso, y sobre todo en un trato deshumanizado, en un trato que raya más con el contexto que a veces en algunos países incivilizados les dan a sus animales, que cuál es el aprecio y el respeto que se tiene a nuestra humanidad. En ese aspecto, México y este programa se solidariza con usted, con ustedes, porque esperamos no solamente que encuentren en Guaidó, pues no solamente la fuente de sus esperanzas e inspiración, sino la realización de esos sueños democráticos y humanos que cada ciudadanía, que cada ciudadano necesitamos tener. ¿Algo más que nos quiera comentar, Rebeca? Bueno, muchas gracias, de verdad, que estamos muy esperanzados. Mañana va a ser un día muy importante para nosotros, y como le quiero reseñar de Guaidó, no solamente es un hombre, yo lo conocí, he tenido la oportunidad cuando era diputado, de cuando trabajaba en el Partido Voluntad Popular, por ser la parte de los artistas de Venezuela, tuve un encuentro con él para cuadrar algunas cosas que teníamos que cuadrar. Lo vi en la calle muchas veces corriendo al lado mía, lo vi cuando le pegaron los perdigonazos. Lo más importante es que no solamente es un hombre bueno, es un hombre inteligente, es eso, que tiene humanidad, un presidente, un dirigente de un país, no solamente tiene que ser una persona muy inteligente, tiene que ser una buena persona, porque si no es una buena persona, no va a querer a su pueblo. Gracias de verdad de todo corazón por la ayuda, por estar con nosotros, por preocuparse por nosotros, nos dan fuerza, nos dan mucho ánimo, y yo estoy segurísima que muy pronto vamos a poder decir que Venezuela es nuevamente un país libre y democrático. Pues eso esperamos, y además, antes de que usted se retire del aire, déjeme comentarle, y no temen en un doble sentido en ese discurso de la ayuda humanitaria de Estados Unidos hacia Venezuela, porque finalmente también ustedes son extraordinariamente ricos con la cuestión del petróleo. No temen que haya también un doble fondo en esa ayuda hoy aparentemente generosa, y además, porque hasta hoy, si el problema con Maduro no es de hoy, sino es ya de hace algunos años. Claro, lo que pasa es que se han tenido que ir pasando ciertos pasos para lograr que otros países nos apoyen, porque un país no puede venir y decir, ok, tú vete porque tú no eres legal, no puede. Nosotros tuvimos que cumplir con unos protocolos, con la Constitución, para llegar hasta este punto, ¿verdad?, de ir a elecciones, de no ir a elecciones, muchas cosas tuvieron que suceder para llegar a este punto de legalidad,
No que Guaidó se autoproclamó, no, es que nuestra constitución así lo dice, y así el pueblo sí. de Venezuela así lo apoya. Entonces, para llegar a este punto tuvimos que pasar por muchos pasos, por muchas leyes. Cuando llegamos a este punto es cuando esos países pueden apoyarnos y decir, mire, estamos con ustedes, están con la ley, vamos a apoyarlos. O sea, es todo muy complicado, ¿eh? Hemos tenido que pasar por mucho precisamente por esperar esos tiempos de la ley que son en la política muy importantes. Un tiempo en política es lo más importante que puede haber. Un tiempo en política que se te vaya es un tiempo perdido en oro. Entonces ya estamos en el punto donde sí, legalmente los países nos pueden apoyar y estar con nosotros. Pero ha sido una cuestión legal de constitución y de leyes, nada más. Rebeca, los tiranos nunca dejan el poder tan fácilmente. El pueblo venezolano, la sociedad venezolana, está preparada para cualquier maniobra que tenga que hacer Nicolás Maduro para no querer dejar el poder. Obviamente Nicolás Maduro no quiere dejar el poder, es un ser humano tan malo que no creo ni que sea un ser humano, que prefiere que se derrame más sangre aún. A eso me refería, sí. De un gobierno, tuvimos 25 niños presos, los metió presos, entre ellos un niño con síndrome de Down, un niño con cáncer y una niña indígena de 13 años, porque los agarraron por la calle el día 23 de enero. ¿Tú puedes creer que puedan tener a 20 y pico de niños, que no llegan, entre niños y adolescentes, ni siquiera llegaban a los 17 años presos? Este es un hombre que va a necesitar ver sangre, más sangre de la que hemos visto lamentablemente. Pero como te repetí, lamentablemente es así, no tenemos más nada que perder. Hemos perdido tanto, absolutamente tanto. Que ya vamos con todo y sabemos que van a tener que haber más sacrificios, porque esto es un ser nefasto que quiere mantenerse en el poder a costa de quien sea, aunque no tenga ya ni siquiera gente, porque dime qué va a hacer, ¿a dónde va a ir? ¿Quién lo va a recibir? Ni siquiera Cuba lo quiere ya, ni siquiera Cuba lo va a recibir. Él sabe que se le acabó todo, entonces obviamente va a ir a más desgracia, lamentablemente para todos nosotros, va a haber más tristeza, pero ya estamos preparados psicológicamente para eso y espiritualmente, pero vamos a salir todos vamos a salir a la calle, ya nada nos frena, el pueblo venezolano ya está totalmente decidido a salir y él no puede con nosotros ya. Pues Rebeca, verdaderamente el retrato que hace usted favor de compartirnos y el valor que como mujer latinoamericana es usted capaz de enarbolar, no solamente nos orgullece como seres humanos, sino que es enaltecedor por esa búsqueda por la democracia y la estabilidad social. Yo le pediría, por favor, si usted lo tiene a bien, la próxima semana enlazarnos para saber los pormenores de cómo ha avanzado el proceso democrático allá en Venezuela y además agradecerle profundamente su tiempo y todas sus experiencias porque norman un criterio más dentro de la sociedad que hace favor de escucharnos y por supuesto mi admiración y mi agradecimiento a usted como mujer. Muchas gracias, de verdad, más bien yo se los agradezco muchísimo. Me enorgullece mucho ser una voz de mi gente, de mi pueblo, y cómo no, con muchísimo gusto aquí estaré para lo que quieran y sobre todo porque esto nos ayuda muchísimo ser la voz de venezolanos porque no tenemos ni siquiera libertad de expresión, nos tenemos que comunicar por medio de las redes sociales cuando podemos. Para nosotros es muy importante que nos apoyen y que difundan nuestra voz de lo que está pasando aquí. Muchísimas gracias. No, pues a usted, Rebeca, José Antonio Ramírez y el licenciado Manuel Muñoz le agradecemos profundamente su tiempo y le molestamos la próxima semana para que nos dé un avance de cómo va el proceso democrático en su país. Muchas gracias, un abrazo y muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Gracias. Chao. Pues ya escuchó usted una de las situaciones más complicadas que hoy vive Venezuela y pues la escucha usted directamente desde esta extraordinaria estación que siempre se ha preocupado por proceso democrático y porque la humanidad viva como tal, ¿verdad? Y la modesta cooperación que hacemos para que usted logre enterarse por viva voz de lo que pasa en otras partes del mundo y que yo creo que son una referencia extraordinaria para que nosotros como mexicanos que no tenemos unos problemas de ese tamaño, de esa magnitud, sí seamos cautos, sí usemos nuestra inteligencia para que no nos usen y si exigimos es porque aquí hay más. Si nos ponemos bravos es porque sabemos que lo que se puede dar como ser humano en un país tan rico como este es más.
Y si bien hay crítica y se trata de aperturar la experiencia de la conciencia social, pues justamente se basa porque nosotros tenemos esas capacidades, porque este país puede darnos mucho más y como mexicanos tener una mejor manera de vivir en una coexistencia sana y por supuesto civilizada. Don Manuel Muñoz, ¿qué nos cuenta? Es lamentable la situación que se encuentra ahorita Venezuela y sí, así quiero hacerlo mencionar a todos los mexicanos. Créanme que llegar a este punto, y haciendo referencia también con la persona que encaró a nuestra alcaldesa, hay lugares que se encuentran peor. El único que nos queda ahorita como mexicanos en la situación que estamos es luchar por mejorar y por ser mejores. Ahí en Venezuela, lo hemos escuchado el día de hoy. Nada verdad, tengo que perder. No tengo nada que perder. Y eso son palabras que hieren de verdad, porque vienen del sentimiento del corazón, de esa tristeza, de ese valor que están tomando para poder salir adelante. Y es esa voz de supervivencia y de ganas de vivir y de mejorar pues, al entorno donde se encuentran. Y fíjese que esto es una extraordinaria referencia y sin ser ¿sabe? Aquí en México hay una politización acerca del empoderamiento de la mujer. Hemos insistido más de una ocasión que no es necesaria. Es necesario el respeto, es necesario la civilización, producto de la educación, pero no es necesario el empoderamiento, porque aquí acaba usted de escuchar a una mujer latinoamericana. Y sabe, lo mismo puede ser de Belice, lo mismo puede ser de Guatemala, lo mismo puede ser de México. Esas son nuestras mujeres. Así, nuestras mujeres, en el entendido de respeto, de admiración. Lo que hace un rato le comentábamos, de ese tamaño tiene las faldas, válgaseme la expresión. Ese tamaño es de valor cuando se enfrentan a situaciones más allá de lo extraordinario. Cuando, como acaba usted de escuchar, las que han pasado de ese tamaño son nuestras mujeres latinoamericanas. Me quito la gorra y me inclino, Manuel. Sí es. No hay necesidad de que estos políticos sí, claro, anden gastando lana para disfrazarla. No, ahí están nuestras mujeres. Y son y todas mujeres que valen la pena, mujeres así y no es, nomás ellas. valientes. Nos quedan 2 minutos, Manuel, ¿algo que quieras agregar? Sí. Lo único que quiero decirles, señores, es que de verdad todos tenemos que trabajar duro, diario, para esforzarnos y ser mejores personas todos los días. Porque sí se puede y podemos lograrlo. Bonito fin de semana. Pues a usted que hizo favor de escucharnos, José Antonio Ramírez le agradece el favor de su atención, al igual que el licenciado Manuel Muñoz, esperando contar con esta experiencia auditiva la próxima semana y además esperamos contar con esos pormenores desde Venezuela porque volvemos a lo mismo. Hay plataformas como es esta que fue pionera en la comunicación digital y vía red, vía web, y que además pues no solamente generan o tratan de generar día a día pues un pequeño escalón, un pequeño peldaño para que todos podamos ser mejores. Que tenga usted buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar